hablando sobre la discusión en la Cámara de Diputados de la minuta que llegó al Senado con la reforma judicial, incluyendo pues este muy polémico artículo 13 transitorio que amplía el periodo del actual presidente de la Suprema Corte por 2 años más. Le agradezco mucho al diputado federal del PAN, José Elías Liza, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte, agradecerte el espacio. Bueno, pues, ¿cómo ven ustedes? Digamos que en el Senado hubo varios legisladores que se quejaron pues de la forma en que, de acuerdo con ellos, se metió subrepticiamente este artículo transitorio. Pero bueno, ya ahora no es una sorpresa lo que llega a San Lázaro, lo conocen ustedes perfectamente. ¿Cómo se va a dar la discusión? Pues en primer lugar tenemos que ser muy claros, hablar con toda claridad. No podemos avalar bajo ninguna circunstancia un fraude a la Constitución. Es lo que es este dictamen, es con todas sus letras un fraude y un ataque directo a nuestra democracia. No exageramos, Pascal, cuando decimos que nuestra democracia y el respeto a nuestras instituciones y a la división de poderes está en absoluto peligro, hoy más que nunca. Hoy vemos cómo la intromisión hacia otros poderes se da ya de manera descarada, y desde luego que el grupo parlamentario del PAN, y estoy muy convencido que muchísimas diputadas y diputados no lo podemos permitir. Tenemos que frenar esa reforma, y además no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de la reforma que se pretendía al Poder Judicial. Es decir, ni siquiera era un tema que se estuviera estudiando. Ya, y eso pues ha hecho, han surgido todo tipo de versiones, entre ellas que pues el propósito real de este artículo, dicen algunos, que al final pues será, digamos, se reconocerá que no está en contra de lo que establece el artículo 97 y el 100 constitucional, que el propósito es generar una discusión para que no se discuta el resto de la reforma. ¿Usted qué piensa al respecto? Mira, la reforma al Poder Judicial creo que tiene que ser discutida. Creo Ujú. que ha estado ya varios meses sobre la mesa, y creo que mientras con más claridad y transparencia se discuta, es mucho mejor para el país, para la nación, porque tiene modificaciones que cambiarán el rumbo de algunos aspectos del Poder Judicial. Yo lo pienso por el sentido contrario. Yo lo he dicho y lo dije desde el caso del gobernador de Baja California. Yo creo que este puede ser un nuevo experimento para intentar prolongar mandatos violando la Constitución. Lo dije cuando fue el caso de Bonilla, era el intento número 1. Hoy vemos un intento número 2, y con un guiño a la Suprema Corte de Justicia, que fue quien invalidó la reforma de Baja California que extendía el mandato de Bonilla. No vaya a ser, Pascal, que el tercer intento sea con el propio presidente de la República. Creo que eso sería gravísimo. Punto número 1. Sí. Punto número 2. Estamos hablando mucho de la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ujú. y aunque se trata de la misma persona, estamos hablando también de extender mandatos en el Consejo de la Judicatura, que es muchísimo, muy grave, y no podemos dejarlo pasar de lado. El Consejo de la Judicatura es quien ejerce el control y la revisión de los jueces y magistrados. Y hoy, más que nunca, más que en ningún momento de la historia moderna, hemos visto a un presidente de la República atacar de manera directa a jueces y magistrados que no resuelven conforme a lo que él quiere, a lo que él Ujú. piensa o a lo que él le conviene. Y esa sería digamos, la finalidad última de esta reforma, pues poder retirar a jueces que no resuelvan conforme conviene o conforme opina el Ejecutivo. Sí, nos podemos ir con la finta de creer que esto solo se trata del presidente de la Corte, Sí. y retirar ese aspecto y prolongarle el mandato a consejeros de la Judicatura. Ujú. A ver, el transitorio completo no es una manzana envenenada, es la serpiente completa. Ujú. Lo tenemos que retirar, lo tenemos que dejar fuera de la discusión, y tenemos que sentar un precedente además de que la Cámara no puede hacer este tipo de reformas baratas a modo, porque
además de todo el problema en el que estamos, seguimos viendo cómo existen intentos para legislar al molde de una persona. Hoy resulta que porque el presidente de la Corte tiene prestigio, pues entonces a él sí se le puede prolongar el mandato. Bueno, es que un presidente de la Corte siempre debe tener prestigio y nunca una reforma debe de ser para beneficiar a una persona o porque una persona está ahí, sino por fortalecer a las instituciones. Quien piense que solo una persona puede llevar a cabo la implementación de una reforma, pues estoy seguro que va a ser mañana quien piense que para que la transformación de cuarta continúe, pues entonces solo un presidente la puede llevar a cabo. Es una aberración pensar así. Nosotros somos de la idea de que si una reforma es buena, pues la institución es quien la tiene que implementar y no hacer una reforma a título de persona. Pues, diputado, vamos a estar pendientes de esta discusión. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias, José Elías Liza, diputado federal del PAN. Son las 8:38 en el tiempo del centro. Vamos a un corte y regresamos a seguir.